Hey, ¿qué tal? Soy Hugo Amador y esto es Entre Rodajes, edición especial desde el Festival de Cine de Tijuana. Hoy nos acompaña Dinora Ramírez, académica, comunicóloga y cineasta con una trayectoria que cruza la educación, la gestión cultural y la salud emocional. Es fundadora del programa El Cine a la Escuela, una iniciativa que acerca el lenguaje cinematográfico a jóvenes de bachillerato en todo el país. También ha colaborado en instituciones como el IMCINE, FONCA, la Secretaría de Educación Pública. Hoy hablaremos sobre el poder del cine como herramienta educativa y emocional, la importancia de formar desde la empatía y cómo construir comunidad a través de la imagen. Bienvenida, Dinora, es un gusto tenerte aquí Entre Rodajes. Hola, Hugo, muchas gracias por la invitación. No, pues encantados y pues comenzamos, ¿no? Sí. Tu trayectoria une dos mundos, ¿no? La educación y el cine. ¿Cómo descubriste que el lenguaje cinematográfico podía convertirse también en una herramienta educativa y emocional? Ay, qué pregunta tan profunda. Estudié cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica y cuando egresé del CCC me dediqué mucho, me formé como cinefotógrafa y me dediqué a fotografiar. Y en la época en la que yo egresé, no es como el mundo en el que vivimos ahora, en que las mujeres pues podemos transitar más fácil los sets. Yo empecé como asistente de cámara y fue muy complicado para mí estar en el medio cinematográfico, pues porque era un medio sobre todo topado por hombres, ¿no? Entonces mis maestros, que fueron los primeros que me dieron trabajo como asistente de foto, me llevaban a sus rodajes y siempre me preguntaban en los rodajes si yo era novia del fotógrafo, ¿no? Y por eso estaba ahí asistiéndolo. Y entonces para mí eso siempre fue como muy complicado, como decir, no soy la novia del fotógrafo, soy su asistente, ¿no? Y como marcar esta línea también como pues profesional con los hombres del set y el staff, que el staff pues siempre ese equipo es pues un equipo topado por hombres, ¿no? Con masculinidades muy altas. La verdad es que ahí aprendí también a hacerme familia con ese tipo de perfiles y de personas, pero siempre fue muy complicado y me tocó tener muy malas experiencias con fotógrafos que no eran mis maestros, sino con otros, y ya luego yo como fotógrafa, con asistentes de dirección y de producción también. Y entonces, pues eso como que sí me marcó mucho para decir que vivíamos en un medio cinematográfico muy violento, y que de verdad es que las escuelas eran pues de alguna manera también responsables de esas dinámicas, ¿no? Y que si yo quería hacer un cambio, tenía que hacerlo pues no en el set, ya como fotógrafa y después como directora, sino más bien directamente como en la parte educativa. Muy pronto dejé de fotografiar por estas situaciones que te comento y empecé más a dirigir, porque dirigiendo tienes más control del set y con las personas con las que tú puedes trabajar. Pero bueno, siempre se me quedó como esta hebrita, ¿ves? Como de decir, tenemos que gestionar un cambio, los sets tienen que ser un lugar seguro, no podemos trabajar bajo estas condiciones como pues de violencia o de misoginia, ¿no? Y hice la aspiración, empecé a dar clases también, pero hice la aspiración de decir, me gustaría tener o colaborar en alguna escuela para poder incidir en esto, ¿no? De manera como mucho más formal como directora. Se me cumplió el anhelo en una escuela privada y así fue como empecé como a formarme con toda esta parte, yo no nada más del cine, sino toda la otra parte de la socioemocional, y empecé a meterme muchísimo de lleno también a la parte educativa, ya no nada más otra vez como creadora, sino más bien ya como educadora, y pues así fue como fui tratando de amalgamar todo ese conocimiento con ese objetivo, ¿no? De impactar desde la escuela a los profesionales que iban a estar en activos en la industria. No, claro, y muy importante, y pues la verdad que se agradece, ¿no? Que personas como tú tomen esa iniciativa para cambiar pues esta industria, ¿no? También eres creadora del programa El Cine a la Escuela. ¿Cómo nació este proyecto y cuál ha sido su mayor aprendizaje hasta ahora? Eso es un proyecto muy bonito que nació bajo el liderazgo de Mónica Lozano, la productora de cine. Cuando terminé 5 años de dirigir una escuela de cine, esta escuela privada, la verdad es que fue una experiencia un tanto agridulce y se me partió un poco el corazón. Y salí con mi corazón roto diciendo, ¿ahora qué voy a hacer?
Fue muy curioso porque me entrevistó una escuela de cine muy importante en la Ciudad de México, igual de las particulares, de las más importantes, para colaborar con ellos como directora. Y cuando tuve la entrevista me dio muchísimo miedo porque vi unas dinámicas de poder desde la misma entrevista que dije, no quiero volver a trabajar. Las escuelas son entornos muy complicados, ¿ves? Y dije, yo no quiero volver a trabajar en un entorno así, menos ahorita que me siento como tan vulnerable. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Porque, ¿ves? Encontré como mi vocación en esta parte de lo educativo. Y entonces, pues ya ahí estaba yo un poco triste, estaba trabajando entonces en el Canal 14, editando. No es que no tuviera trabajo, ¿no? Como creadora siempre he estado vinculada al set o al contenido audiovisual, pero pues sí, dije yo, mi corazón está en la educación y ya no me veo en una escuela. Lo que sucedió fue que Mónica Lozano, esta productora que es dueña de Alebrije Cine y Video, me entrevistó. Yo la había conocido cuando colaboré en la anterior escuela. Nos vimos 2 veces en la vida y cuando se enteró que no tenía trabajo, me dijo, oye, me gustaría invitarte a colaborar conmigo, vente a una entrevista. Me entrevistó, me dijo algo que de verdad me cambió la vida y me empoderó muchísimo como mujer. Me dijo, yo no sé muchas cosas, imagínate, Mónica Lozano, ¿no? Yo no sé muchas cosas, pero si algo creo que me aprecio es en saber reconocer el talento y creo que tú tienes talento. Entonces me gustaría que trabajaras conmigo, ¿qué quieres hacer? Y yo así de, no, pues yo quiero hacer educación. Pues Alebrije es una productora de cine, de las más importantes del país, o sea, no es una escuela de cine, ¿no? Y me dijo, pues mira, Alebrije es una productora, pero vente y hacemos educación. Y entonces, en esa productora, ella me dijo, me gustaría crear un proyecto de distribución para formar públicos. Crea un proyecto de ese tipo. Estuve investigando mucho proyectos de formación de públicos, como había estado evaluando en algún momento justamente los fondos públicos, conocía, y así fue como decidí unir, ¿no? Como la parte del cine, que es la que amo, la que adoro y en la que me formé, pero también la parte de educación, y creamos el Cine a la Escuela, ¿no? Que es un programa justamente que busca desarrollar habilidades suaves en los alumnos de media superior de todas nuestras escuelas públicas. Y que es así, la premisa de ese proyecto es dar lo mejor, ¿no? A nuestros estudiantes de escuela pública. Lo mejor, las películas más mexicanas más importantes, los realizadores, acercar a los realizadores y las realizadoras más importantes a nuestras juventudes y crear públicos. Y el aprendizaje más grande que me dejó fue cuando colaboré con los maestros, porque nuestro proyecto involucra capacitar a los maestros para que los maestros sean quienes dicten el contenido en sus escuelas, pues ese contacto de ver el enorme corazón que tienen nuestros docentes de las escuelas públicas, las ganas que tienen de aprender y sobre todo de incidir en la situación social tan complicada que estamos viviendo con los temas pues de adicciones, embarazos, dolencias de la adolescencia, vaya. Para mí eso fue un aprendizaje muy importante que me dio muchísima humildad también y la verdad es que yo admiro mucho a las profesoras y a los profesores que hacen el cine a la escuela. Tengo entendido que también tienes una formación en neuroeducación. ¿Cómo se relaciona el aprendizaje emocional con la enseñanza del cine? ¿Qué papel juega la empatía, ¿no? en la formación educativa? Pues completamente. La formación cinematográfica necesita una formación emocional. ¿Por qué? Pues porque trabajas con personas y haces cine para otras personas. Entonces, el acto humano está en el centro, en el cine. Y esto es algo que a veces se olvida muy rápido en las escuelas de cine, ¿no? Es cómo ver al otro, lo que se llama tener sentido de la otredad, ¿no? Y para esto necesita uno una formación emocional. Pensamos que somos seres racionales, que sentimos, pero en realidad somos seres emocionales, que pensamos. Y eso cambia completamente la forma como pensamos, ¿ves? Las escuelas nos enseñan a pensar, pero no nos enseñan a sentir. Y entonces cuando sentimos tanto, no sabemos cómo relacionarnos con el otro. Nuestras emociones a veces nos avergüenzan. Por eso es cuando lloramos, ay, no llores, eres hombre, ¿no? O, ay, qué dramática, ¿no? Pero es parte natural de nuestra existencia y nuestra condición humana. En el cine tenemos que estar completamente unidos con nuestra condición humana para poderla entender, para poderla representar, para poder crear, y a veces se desborda. Y entonces esa formación emocional
es fundamental en el proceso formativo de una persona. Yo estudié neuroeducación para entender cómo aprendemos desde la ciencia. Siempre soy alguien que me ha gustado mucho la ciencia, pero también me considero una persona muy espiritual. Y no pienso que la ciencia es más importante que la espiritualidad. No la religión, la espiritualidad. Y en ese sentido, pues traté siempre de formarme para hacer un vínculo entre los dos mundos, y para mí eso es la formación emocional. Es, de alguna manera, conjuntar la parte científica con la parte humana, ¿no? Ok, no, súper bonito y súper importante también, ¿no? También has diseñado paneles de estudio y programas de licenciatura y maestría en cine. Desde tu experiencia, ¿qué hace que un modelo educativo cinematográfico sea verdaderamente transformador? Primero, yo creo que tiene que ver con la motivación y el objetivo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estás buscando con el modelo educativo? Cuando trabajé en estas otras escuelas, me di cuenta que todas son de alguna manera, un satélite de lo que es el Centro de Capacitación Cinematográfica. O sea, el CCC es una institución tan importante en nuestro país que busca ser emulada por muchas instituciones. Y yo creo que ese es un error, ¿no? No porque el CCC no sea bueno, no, es una escuela extraordinaria. Creo que es un error porque cada escuela debe tener su propia personalidad y no debe de estar en la sombra de ninguna. Entonces, esa es la motivación que yo digo de frente. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene mi ciudad, mi ecosistema, mi universidad? Y a partir de eso es planear la currícula sobre la cual tú te vas a diferenciar, pero que pensando impactar primero en lo local. Y a veces perdemos eso de la brújula, y queremos más bien pensar en los festivales o en hacer competitivos a nuestros estudiantes para la alfombra roja, y ahí se pierde mucho, porque la obligación de la educación es desarrollar a la persona en lo individual, y no, o sea, para eso utilizas el colectivo, ¿no? Pero no es buscar un espejismo de éxito que no esté basado en ese desarrollo personal. Entonces creo que ese debería ser el eje, y al menos cuando yo he desarrollado estos planes, siempre he pensado en eso, ¿no? Y también ver el medio, qué necesita el medio, estar en contacto con las productoras, en el caso del cine, es fundamental, ¿no? Pero no nada más para crear como técnicos o mano de obra, sino creadores, pero repito, hay que buscar y hay que ver mucho el contexto local también. Has trabajado también dentro de fondos como FOPROCINE, FOCINE y EFICINE. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva sobre la gestión y el acompañamiento de proyectos a lo largo de estos años? Pues los fondos públicos han cambiado mucho en muy poco tiempo, ¿no? Vivimos como un momento profundamente disruptivo en el mundo en general, y los fondos pues son parte de eso. Yo lo que creo es que con esta nueva gestión de fondos públicos que se creó cuando se creó el FOCINE y desapareció el FOPROCINE y el FIDECINE, que eran los dos fondos principales, pues se buscó una horizontalidad mayor, ¿no? Es decir, buscar que la gente que evaluara no fuera como esta gente súper hegemónica que estaba alejada como de la deidad de los estados y de otro tipo de prácticas, y que también fuera gente que estuviera más inmersa en el ambiente comunitario. Y eso, por supuesto que fue positivo en muchos sentidos, pero también fue negativo. Y entonces siento que en este camino de construirnos, que creo que es muy importante, estamos buscando todavía equilibrio. Es decir, cómo deberíamos de seguir evaluando estos proyectos, cómo seguimos impulsando los estados, y eso va a ser un modelo pues que es muy perfectible y que va a estar cambiando con el tiempo. Así que creo que seguimos en construcción, que todavía falta mucho camino por recorrer, pero creo que ya el abrir la conversación y comenzar la deconstrucción, creo que eso tiene muchísimo valor. Claro, pues todo con un primer paso comienza, ¿no? En un país tan diverso como México, ¿qué papel crees que tiene el cine educativo o social en la construcción de nuevas narrativas y formas de mirar la realidad? Muy importante. Cuando antes de dirigir el CCC y que llevaba el cine a la escuela, podía ir a los estados a entrevistar a los alumnos para sí vivir cómo ellos veían el proyecto y cómo les impactaba, por ejemplo, ¿no? Y ahí lo que notaba es que se formaban públicos, o sea, okay, realmente. Es decir, son chavos, pensaba yo, que están en comunidades
que no hay un cine, ¿ves? O sea, no hay una salita de cine, ni un Cinépolis, ni ninguna marca, ni tampoco una salita independiente. No hay nada. Entonces, que vean sus cines, el cine mexicano, en la escuela, fue importantísimo. Entonces, cuando los entrevistaba decían, yo no sabía que era el cine mexicano, yo pensaba que eran las películas de Sara García o de Pedro Infante, esas que veía mi abuelita, y ahora que veo estas películas me emociono muchísimo. Y en general era como lo que decían todos los alumnos que veían las películas, y creo que eso es muy importante, es decir, que realmente necesitamos ver más nuestro cine y conocer más nuestro cine, porque eso genera que haya nuevas miradas y que haya nuevas formas de pensar también el cine. Nunca pensábamos con el cine a la escuela que se crearan directoras o directores, o sea, no fue la idea principal, pero pues, ¿por qué no? ¿No? Claro. Había chavos y chavas que me decían, yo no sabía que esto podía ser una carrera y me interesa, ¿no? Y yo me veía, yo soy de Toluca, Estado de México, que está cerquita de la Ciudad de México, pero es provincia y hay una diferencia enorme cultural, ¿no? Y yo me veía en esos alumnos y decía, claro, a mí alguien me acercó al cine como una oportunidad de vida y este programa hacía eso o hace esto, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante porque sigue alimentando las narrativas y el que exista público nos permite que se piense, se dimensione, se resignifique el cine desde muchos lados y no nada más desde el lado de los creadores, sino también desde el lado de los públicos y eso es muy importante. Claro. Claro. No, pues muchísimas gracias, Dinora. Me gustaría hacer nada más una última preguntita ya para cerrar. ¿Qué te gustaría ver en las próximas generaciones de cineastas o educadores que usan el cine como herramienta formativa? Vocación. Muy bien. Vocación, amor, ¿ves? De verdad el cine como acto humano, uno requiere vocación porque es complicado, tanto en la enseñanza como en la práctica. Siempre les digo, es una materia de resistencia y no de velocidad, hay que ser paciente, pero también se necesita mucho amor, porque el acto de creación es un acto de amor, o sea, crear algo implica una energía, un tiempo, una dedicación, y eso es amor, y a veces olvidamos el amor porque lo anteponemos al ego, a la idea de, yo me soy más especial, ¿no? Y creo que sería mucho mejor eso, poner en el centro el amor. No, pues muchísimas gracias. Pues con ustedes aquí tenemos a Dinora Ramírez González. Muchísimas gracias. Muy bonita plática. Nos vemos hasta la próxima.